Bueno, buenos días, buenas tardes. Nuevamente en Mujo con un gran invitado. Tengo el honor de presentar a un amigo, el arqueólogo Jorge Antenor Calero Flores. Jorge, un honor tenerte en Mujo. Vamos a tratar de resumir tu vasta experiencia en la arqueología, pero también tus experiencias de un ser humano valioso en este caminar de la vida. Así que cuéntanos un poco tu origen, cómo llegas a ser arqueólogo, dónde asistió al colegio, a la universidad, un poco contándonos tus logros académicos primero, para comenzar. Muchas gracias a Abel por invitarme a este programa Muju. El nombre es interesante. Todas las noches yo veo a Muju, porque también el otro nombre de las Pléyades es Muju, ¿no? Que es el pequeño grupo de semillas que se tiene en el cielo. También nosotros los indígenas le llamamos la colca. Mira, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde estudio, no? Mira, básicamente yo paso gran parte de mi niñez en el pueblo de Calca, ¿no? Calca es un pueblo pues de hace ya casi más de, ya voy a tener 50 años, estoy hablando de más de 45 años, donde Calca todavía las calles no tenían asfalto. La parte del frente del municipio tenía una tirita de asfaltito para que hagamos las marchas, o sea, el desfile. Los desfiles de 28 de julio. Todavía hacían pues carpitas de tronquitos, ¿no? Con techito de retama y con florcitas para las kermés, ¿no? Y en esa plaza de Calca fue pues donde alguna vez hablé algunos poemas, participé en carrera de triciclos, ¿no? De niño, ¿no? Porque estudiaba en el jardín La Chacarilla, ¿no? La Chacarilla. Sí, así se llamaba, ¿no? El nombre es justamente pasando el río Cocho, después es La Chacarilla, ¿no? Es un jardincito. Entonces, de ahí, de un niño rural, va a ser un niño citadino, ¿no? Un niño urbano. Un niño urbano me traen al colegio Salesianos. Una experiencia mala para mí, porque básicamente pues tenía compañeritos Quisiyupanquis, Maita, Quispe, que me llamaban el indio, el Gregorio, el cholo, porque mis manitos eran pues paspa, como era un niño de rural, ¿no? Entonces, y es interesante, ¿no? Que era justamente los descendientes incas, me acusaban de ser descendiente inca mío, que no tenía los apellidos de ese tipo, ¿no? Y ahora muchos de mis amigos dicen, pues, ahora, con el tiempo, dicen, ¿no? Pensar que nosotros te decíamos Gregorio porque venías de una zona rural, ¿no? Y Gregorio era pues ese niño de esa película, con esa canción en chicha, Gregorio, ¿no? Claro. Que llega a la ciudad producto de la migración del terrorismo y se lustrabotas, ¿no? ¿Y pero por qué mala tu experiencia en Salesianos? Mala porque es pues de un mundo rural, donde tú juegas con sapitos, juegas con tierra, no es importante el juguete como tal. En cambio, en la ciudad es importante el juguete, ¿no? Es el papá, pues, que te trae un juguetón caro, ¿no? En cambio, en el campo no vale eso, ¿no? Entonces yo he tenido un conflicto en cierto punto. También cuando estaba en la Chacarilla, mi madre me mandaba con zapatos. Yo quería calzar ojotas. Como tus compañeros. Como mis compañeros, o sea, entonces, ¿qué hacía? Agarraba un palito, le ponía un palito, cogía una lagartija, un sapito, y lo convertía en barquito, mi zapato, y jugábamos con todos en la sequía, hasta que iba al río Cocho y de ahí al río Vilcanota, mi zapato. Nunca más volvía el zapato. Nunca más volvía. Yo regresaba a casa con un zapato sí, un zapato no, hasta que mi madre se molestó y me hizo caminar con ojotas. Y te voy a ser sincero, sigo siendo muy cómodo con ojotas. Entonces, hay un tema, ¿no? Y esto va justamente que lamentablemente en el Perú y en el Cusco siempre todavía nos choleamos entre indios y nos indiamos entre cholos. Hay un racismo extrañamente... Entonces, y el otro es claro, ¿no? Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y hay gente que se llama ser de izquierda y dice, yo soy de tal familia, ¿no? Entonces,
Eso es muy común, ¿no? Entonces fue una mala experiencia. De ahí fui trasladado al Colegio San Antonio Abad del Cusco, donde ya la cosa cambia, ¿no? Yo ya era ya más mayor, tenía 10 años, 11 años, y ya comienzo a entender de otra manera el mundo. O sea, no era pues solamente el colegio, ¿no? Sino también conozco en aquel entonces al doctor Manuel Chávez Bayón. Y, el arqueólogo, era un claro, arqueólogo. es el padre de la arqueología cusqueña, ¿no? Claro, era un arqueólogo. Entonces, y esto fue curioso, ¿no? Mi padre me trajo un perro chusco, ¿no? ¿Ya? Un perro con cola de abajo. Un perro chusco, ¿no? Pero con su... Es que no era criollo. O sea, era un perro que luego te voy a decir qué era. Ya. Entonces tenía la cola de abanico, ¿no? Y era blanco, con una especie de corbatita, de raza pequeña, menos de 30 centímetros. No era un chaco, era un perro con pelo semilargo, ¿no? Bien interesante, ¿no? Entonces, este perro yo le puse Dog, pero no porque era el nombre en inglés, sino que había un señor que andaba chazando nuestras pelotas cada vez que caía a su casa y a este le decían doctor. Entonces, cada vez que yo llamaba a mi perro, el otro también salía, ¿no? Dog, Dog, y salía el otro. Por fastidiar al vecino que era espeso con los niños del barrio. Bastante malo. ¿No? Entonces, y este perro un día me fui a pasear por Agua Buena, ¿no? Encima, y había una comunidad de Tancarpata. Estaban abriendo la carretera. Estaba en el colegio La Salle. Estaban viendo una trocha y estaban pasando por un lugar arqueológico, que era el lugar de Cotacali. Y comienzan a sacar cosas, ¿no? Que hasta ahora existe, ¿no? Claro, existe, ¿no? Estaba saliendo cosas y encuentro, pues, ahí recogí unas vasijas que habían sacado con el Caterpillar, 2 vasijas negras. Tenían forma, pues, así como en punta, ¿no? Pero era muy deleznable, muy, muy suave. Y lo llevo a mi casa y a mi padre, pues, lo espero en la noche y le digo, papá, he encontrado 2 vasijas egipcias. Porque en los libros aparecía como Aríbalos. Y el nombre Aríbalo es, pues, egipcio. Que era de Ramo. Entonces dije, pucha, y mi padre se ríe y me dice, mira, ¿te interesan estas cosas? Te voy a llevar a conocer a un amigo importante, ¿no? Es un gran investigador, es el arqueólogo Manuel Chávez Bayón. Entonces, pucha, sábado esperaba, ¿no? Porque eso habría sucedido el miércoles. Claro. Y en mi mente yo decía, pues, que era un arqueólogo de esos que anda con su lupón, tiene mayordomo, vive en una mansión, como estaba en las películas, ¿no? Entonces fuimos y el sábado y tocamos una puerta de lata en la calle Puputi y sale un caballero anciano ya, lo mira a mi padre y dice, ingeniero, ¿cómo está usted? Y se abrazan, eran amigos. Era profesor en agrónomo de la San Antonio Abad. Y se abrazan y dice, estoy trayendo acá a mi hijo para que lo conozca, encontró unas vasijas. Y el caballero me mira y me dice, qué interesante. Quisiera saber, mi hijo, de qué son estas vasijas, ¿no? Y Chávez dice, pues no lo sé, ¿no? O sea, era muy astuto. Era muy hábil. Muy hábil, ¿no? Un maestro. Sea, un maestro, ¿no? Entonces, dice que no, y le dice, pero déjeme con Jorge, voy a conversar con él, ¿no? Y me hace, pues, todo un examen, ¿no? El caballero, ¿no? Me pregunta sobre Dios, me pregunta una serie de cosas, ¿no? Y conversando yo, un niño de 11 años, conversando con un hombre de 65, tendría pues aquel entonces, él. Y me hacía una serie de preguntas, ¿no? Él ya era jubilado, cesado de la universidad, él era fundador de la Escuela de Arqueología, alumno de Julio Cetello, o sea, jefe del patronato de arqueología en Cusco, visitador del sur del Perú en zonas arqueológicas, o sea, era una eminencia, ¿no? Claro. Entonces, conversé con él, ¿no? Yo no sabía pues, quién era, ¿no? O sea, para mí era el arqueólogo Chávez, ¿no? Claro. Entonces, él me manda a la librería de Clorín del Mato al frente y me dice, compra papel 8 oficios cuadriculado. Porque él tenía la costumbre de dibujar. No había fotocopia. Claro. Dibujaba, calcaba y armaba sus cosas, ¿no? Y compra un cuaderno empastado de 200 hojas, una caja de colores, un lápiz de grafito, ¿ya? Y un borrador y un tajador. Fui, compré las cosas, él agarró, se quedó con el papel 8 oficios y me regaló los colores y me regaló el lápiz y el borrador. Y me dijo, todos los grandes arqueólogos tenemos un diario. Agarra y le puso mi nombre al diario. Y me regaló el cuaderno. Me dijo, ahora investiga de qué son tus vasijas, de qué periodo son.
y muy astutamente, vuelvo a decir, me saca pues una ruma de libros, ¿no? Pero libros que no tenían nada que ver con mis vasijas, ¿no? Ahora recién me doy cuenta que soy arqueólogo, ¿no? Me saca de momias, fósiles, de todo, ¿no? Figuras y figuras, y para un niño pues era fascinante mirar esas figuras, ¿no? Claro. Y poco a poco, a las finales, más o menos, al mes o 2 meses sería, que iba constantemente, primero dibujé mis vasijas, tipo arqueólogo en mi diario, ¿no? Hice las descripciones, comencé a... Él te guiaba. Iba guiando, ¿no? Te iba guiando. Así. Y de ahí, termina, pues, voy descubriendo que eran Wari. Ah, eran Wari. Wari. El año 550 hasta el año 900. Por la forma, ¿no? Entonces, y lo miro las vasijas y me dice, pues, oye, ¿y ahora que ya sabes que tus vasijas son Wari? Tu diario está vacío. ¿Por qué no me ayudas a hacer la maqueta del Cusco? Tiene forma de puma. Y comencé a anotar. Y de ahí ya, pues, me faltaba al colegio para ir donde mi maestro, ¿no? O sea, y nace toda una amistad. Eres ¿no? arqueólogo desde los 11 años. Me dedico a la arqueología desde esa edad, ¿no? O sea, ahora, luego Chávez era... Para ti no fue problema el tema vocacional, nada. Acabaste el colegio de frente a la San Antonio, ¿o tú has tenido alguna duda de vocación? La duda me la sembró él. Ah, el maestro. O sea, cuando... A ver, ya estaba ahí, ¿no? Claro. Entonces, a los 14 me mandó a dar una conferencia en Puno. Ah, ya eres un erudito a los 14 O años. sea, ya me dio a dar conferencias ¿Sobre qué tema hablaste? sobre la domesticación de las plantas, animales, ¿no? Entonces, él iba viendo, ¿no? Mi primer artículo lo publico a los 16. Que ahora es importante saber qué hace un arqueólogo. ¿Cuál es el área de trabajo? Un arqueólogo mira el pasado para que entendamos nuestro presente y podamos proyectarnos a un futuro, no volver a cometer los mismos errores de antes. Básicamente es eso, y poder entender de dónde venimos, quiénes somos y qué cosa vamos a hacer en el futuro. ¿El arqueólogo historiador o el arqueólogo No, puro? el arqueólogo es un historiador del pasado que en vez de leer documentos, lee objetos. ¿No? También puedo decir que Sean incluso la flora, la fauna, y no solo el tema cultural. no solamente, o sea, tiene que estudiar al hombre en su entorno. O sea, no es solamente al hombre, sino Es por eso todo que- lo que está relacionado al desarrollo. Por eso cuando tú vas a Puno ya das una conferencia sobre plantas, La la domesticación. domesticación de plantas en la época precolombina, supongo. Mira, en el globo terráqueo tenemos 2 lugares que han aportado a la alimentación humana miles de productos. Uno de ellos es el Tíbet, que tiene pues esas montañas. En Asia. Claro, que ha permitido, o sea, básicamente la domesticación de todo lo que, gran parte, el arroz, los cereales, esas cosas han venido de ahí. Mucho bien. Y la otra parte es los Andes. Lógico. Y hay que recordar que Europa, en el siglo XVI, salió de la hambruna gracias a la papa. Claro, la papa que descubrieron. ¿No? Llegó Entonces, Colón. hay toda una cuestión. Nosotros hemos desarrollado una cultura productiva y hemos domesticado diversidad de plantas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las cantidades de maíz que tenemos, de papa, de quinoa. Además, el hecho de que los Andes no tienen una vasta extensión agrícola, tenían que ser muy eficientes en aprovechar lo poco de terreno agrícola y de climas, variado de climas que había en los Andes, ¿no? Uno ve los Andes y ves un porcentaje mínimo de área agrícola, por eso los incas, o bueno, incluso antes de los incas, tú me corriges, han desarrollado el tema de los andenes para tener un manejo inteligente de todo lo que es cultivos. Y aparte de eso, que eran unos climatólogos. Excelente. Ahora estoy trabajando en Sacsayhuamán y estoy más que seguro de eso. Al decir climatólogos, ¿a qué te refieres? Aquí eran unos especialistas en entender el Claro, clima. sí, pero eran unos científicos de clima, pero en O sea, términos, que sabían cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo hacer las primeras... O sea, era un cálculo preciso. conocían el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Todo. ¿No? Mucho más de lo que nosotros conocemos. Y eso lo hacían con observaciones astronómicas. Con sus observaciones astronómicas. En sus huacas. Por eso las crónicas dicen, el Inca hablaba
con las huacas. Y las huacas hablan. Tú miras y tú has estado conmigo, Claro, ¿no? nosotros pensamos que la Huaca es un templo, pero no solo es un templo. O sea, no solo es un templo. Voy a corregir lo que digo. No solo es un templo sacro, religioso, sino también es un templo de conocimiento y de manejo de las cosas a veces cotidianas. Yo diría más que como todo que es un instrumento. ¿no? Porque es un instrumento para medir cómo se está moviendo el sol. Claro, es una fuente de conocimiento. Y también de todo cómo tipo. se está moviendo también el cielo, las estrellas. En el tema astronómico, ¿no? Claro. Entonces, observando el sol. Entonces, entender esas huacas es complicado, ¿no? En ese camino estamos usando. Claro, porque ya no estamos solo describiendo las huacas, ¿no? Sino ya estamos en la etapa de conjugar estos instrumentos que ya cambian, ¿no? El concepto cambia de decir huaca, templo. Ahora estamos diciendo huaca es un instrumento, una herramienta de medición del tiempo y de una forma de legado de conocimiento para las futuras generaciones. Mira, algo que también es interesante, es un poco complejo para nuestros televidentes, pero generalmente la religión nace con magia. La religión. Claro. Curó a tal, revivió a tal. ¿Me dejó entender? Hizo tal milagro, duplicó esto, duplicó aquello, ¿no es cierto? En cambio, los incas hacían una puesta en escena y usaban la tecnología y la ciencia para hacer religión. Para hacer magia. Para hacer magia. Es una puesta en escena, ¿no? Claro. Entonces el inca se sentaba y justo caía pues el alineamiento del sol en ese momento, ¿no? Entonces, para tener ese momento preciso, había que ser, tenían toda una serie de instrumentos para poder calcular y decir, ya, pues, gran sacerdote, hijo del sol, te tienes que sentar a tal hora, en tal momento, y va a caer justamente tu padre, va a hablar Solo contigo. tú vas a ser iluminado en todo el valle, Claro. en ese momento, en ese instante. Y eso es lo que es Sacsayhuamán. Y así vamos a demostrar que tú sí eres hijo del Dios Sol. Es una puesta en escena. Una puesta en escena. Entonces ya no es un tema como en el mundo católico cristiano, tienes que tener fe, o sea, creer sin ver. Ellos veían, entonces todos asumían de que el Inca era un ser supremamente sagrado. A más de eso, de que tenemos que entender que en el mundo andino no es como, digamos, la cuestión islámica o también la cuestión hebrea, ¿no? Los católicos. Dios, por favor, no. Oye, ¿me haces caso? ¿Qué pasa? Es como el mismo concepto de los egipcios. El Inca era hijo del sol. Enca. O sea, donde se paraba, fertilizaba. Entonces era un encaicho, ¿no? Que actualmente los campesinos utilizan. Encaicho traducido mejor. Un enca. Ya, un enca pero traducido. Claro, para los que no. O sea, no un conocen. enca es un elemento fertilizador. Exactamente. Que va a hacer que todo sea verde. Entonces decía, donde el Inca se para, florece. Claro. Entonces, eso era el Inca. Un rey Midas. Claro. ¿No? Entonces, básicamente era eso, ¿no? Era un dios viviente. Era un dios viviente, pues. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, pero nos hemos ido más largo a lo que estamos viendo, pero te termino de contar. De eso se trata un poco estas conversaciones. Te termino de contar, entonces tú me decías que si dudo en algún momento de ser arqueólogo, Sí, ¿no? pero El que me hace dudar es Manuel Chávez Bayón. Ya había acabado colegio, ¿no? Y era curioso, pues yo llegaba al colegio después de 2 meses, porque mi vacación era 3 meses, creo, y 2 meses más me agarraba yo, porque me mandaba pues al altiplano, me mandaba a diferentes lugares a hacer trabajos y a colaborar con otros arqueólogos, ¿no? Entonces le hacía cartas que yo conservo todavía, donde me recomendaba para que trabaje con ellos. Entonces regresaba al colegio ya, pues, ¿no? O sea, ya después de haber hecho mis labores como arqueólogo, Claro. después que está en el colegio, ¿no? No, claro. Entonces, y cuando acabo el colegio, Chávez tenía pues unas uñas muy largas, ¿no? Y me clava las uñas acá y le digo, doctor, voy a entrar a la arqueología. No, me dice, tú vas a ser médico. No, doctor, yo voy a ser arqueólogo. Me agarró, pues, ¿no? Y me botó a su casa. Me dijo, no, vete. Tú me regresas cuando seas médico. Vas a ingresar a medicina.
sea, yo me fui llorando, ¿no? Bajé la calle esa de ¿Qué pasó Popotí, acá? llorando, ¿no? A este viejo yo no le hago caso, dije, ¿no? Pensé que era mi maestro, ¿no? Y regresé a los 2 días que había ingresado, regresé, y él estaba con una serie de sus alumnos, ¿no? Ya gente que luego van a ser mis profesores, ¿no? Estaba José González, estaba Alfredo Valencia, gente, arqueólogos de renombre, ¿no? Entro y le digo, doctor, ¿cómo estás? Y me dice, ¿no te da vergüenza? Yo dije, ya, no, doctor, ¿de qué me va a dar vergüenza? Que hayas quedado en segundo puesto. Mis alumnos siempre ocupan el primer puesto. Pasa a la biblioteca, te voy a regalar el libro que tú desees. Y me permitió escogerme un libro en la biblioteca y me lo obsequió en... ¿Y qué libro elegiste? ¿Te acuerdas? Elegí un libro que es pues interesante. Es un libro que estaba de Duccio Bonavía. Es un hombre que trabaja en la costa sobre periodos prealfareros. Gente que todavía no tenía la alfarería, que era más o menos 7000 años antes de Cristo. Que era un clásico, ¿no? Entonces, y ese era el libro que escogí, ¿no? Y siempre, o sea, él se preocupó mucho de mi formación, ¿no? ¿Con él te ha acompañado o tú lo has acompañado a él hasta antes de que se vaya Mira, de este mundo? la última foto que se tomó para la prensa se la tomó junto conmigo y conmigo. Y él no quiso que ninguno de sus alumnos más participara en la foto. Dijo, no, voy a tomarme con mis alumnos. Y fue interesante, ¿sabes? Nosotros estábamos excavando en Sicuani, justo para nuestra tesis. Él muere cuando yo tenía 21 años, ¿no? Y él había preparado una mesa. O sea, hace 10 años ha sido tu maestro. Claro, entonces no, más de 10 años, había preparado, claro, que más o menos 12 años, algo así. Y ahí prepara una mesa donde todo un montón de fragmentos, o sea, lo que llamamos una muestra de toda la alfarería, una cantidad de alfarería muestral. Interesante, ¿no? Y nos mostró, se preocupó mucho de nuestra investigación en Sicuani. Entonces, y a los días, pues, falleció, ¿no? Entonces, cuando fallece, fue bien complicado, ¿no? Para mí, porque, o sea, no entendía, pero es mi mejor amigo. Tu mentor se fue y además tu amigo. Ah. Y como amigo, ¿qué es lo que recuerdas como enseñanza de él? De él a educar. Se educa con el ejemplo. O sea, ese es el tema. Tú no puedes educar a los estudiantes de arqueología sin el ejemplo. ¿Y qué crees que ha mejorado, ha empeorado la escuela de arqueología desde la época de mentores como Chávez Bayón al tiempo actual, donde tenemos una facultad de arqueología? A ver. O una carrera profesional de arqueología, perdón. A ver. En primer lugar, la arqueología en Cusco se está malentendiendo. Ah, qué interesante. ¿Por qué? Porque la arqueología en Cusco, en primer lugar, tienes que entender que estás en Cusco. Claro. Es como estar en Roma. O en Egipto. O en Egipto. Debajo de las pirámides. O sea, tienes que entender que estás en un lugar tan importante. Entonces, ¿qué sucede? Se está dedicándose mucho a la arqueología comercial, a la cual yo le llamo arqueología de contrato, ¿no? CIRAS, PMAs, PEAs, ¿no? Que es para las empresas, ¿no? Y estás dejando de lado el tema de investigación. Entonces, ¿cómo mides la producción de una escuela profesional de científicos? Cuando se ha vuelto... ¿Cómo lo mides? La manera de medirlo es con la cantidad de artículos indexados y libros publicados. Claro, investigación. Entonces, en todos los sentidos. Nosotros tenemos entre 400, 300 egresados, o sea, licenciados en Cusco. Entonces se supone que siquiera al año debemos tener siquiera 30 libros publicados y 30 artículos indexados. No estamos llegando ni a 3, ni a 4, de vez ni 1. Sí, pues lo que pasa en el tema de los patentes también con las escuelas de ingeniería, ¿no? Nosotros deberíamos medir la eficiencia de nuestra educación en el tema de ingeniería con patentes tecnológicos que hayamos producido. Pero la verdad, la Universidad Nacional, y no solo nacional, también latinoamericana,
genera muy pocos patentes. En tu caso, es válido el comentario que haces, de análisis que haces, cuando dices, oye, tenemos 400 y pico de arqueólogos en Cusco, mínimo deberíamos tener pues el 30% de eso sería 120 artículos por año publicados, productos de una investigación y consecuencias, ni siquiera tal vez indexados, simplemente ahí, y dices, bueno, si quiero unos 30 artículos indexados, ¿no? Que son, cuando hablamos de indexados, estamos hablando de la calidad del trabajo, ¿no? De que ya ha sido evaluado por otros mentores y otros científicos y le dan un peso específico a esa publicación. Prácticamente es un pequeño libro, ¿no? O sea, Pero hay una cosa, a ver, tenemos que entenderlo y eso tiene que quedar muy claro. A ver, ¿por qué hay tan poca publicación en el aspecto de investigación en arqueología? Porque en primer lugar hay un problema en la escuela profesional. que no hay investigación. Si no te enseñan a dibujar, si no te enseñan a redactar, Claro. si no te enseñan a investigar, sales a la calle, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, es un problema de origen. No es que los arqueólogos no lo quieran. Muchos de los arqueólogos tienen investigaciones valiosísimas y tienen un temor de mostrarlo al público. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad, porque no los han fortalecido en su formación en ese aspecto. Hay trabajos grandiosos que yo veo que están guardados y encarpetados. Cuando solamente necesitas unos 5 días levantarte a las 5 de la mañana, redactar, acabar tus dibujos, diagramar y mandar. Y buscar un mentor, buscar alguien que te revise y Ese es el tema. luego ya. Pero ese es el O asunto. sea, ¿crees que falta seguridad, un tema Entonces- de autoestima con los arqueólogos que Entonces, están investigando, pero y los que no están investigando? ese es el tema. Ahora, no todos los docentes de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco tienen este defecto, pero algunos sí, que digamos, presentas tu tesis, 1 año, 2 años, 3 años, no te dan el pase. Y ellos ni siquiera se han graduado de máster. Curioso, ¿no es cierto? O sea, ellos no Bueno, pueden pero- pasar la barrera, pero sí lo traban al otro que va a pasar la barrera. Sí, es un tema Entonces, crítico. Ese es un problema que hay, ¿no? Ahora, otro de los problemas que hay es la nota que ponen, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves que un estudiante ha cumplido la tarea, se ha esforzado, ha trabajado, tú no le puedes poner un 15, tienes que poner un 20. Claro. O 19, una excelencia, ¿no? Si el No, trabajo está bien o sea, hecho, ¿no? Pero aparte de eso, está en el docente seguir a ese estudiante hasta que tenga un 20. Claro. Ahí se cumple el alumno supera al maestro. Y yo tengo Y la tarea es del maestro para que el alumno y yo, sea más. yo tengo un- yo tengo- que yo el tengo- yo tengo- profesor. yo tengo un lema ahí. ¿Ya? Un alumno jalado me está jalando al profesor. ¿Por qué no sirvo? ¿Cómo no puedo hacer reaccionar a ese estudiante? Claro, porque compartes la pasión, compartes el interés, Claro. compartes el deseo, Tengo que hacer que ese estudiante se enamore de su profesión. que lo quiera más, porque llegar a pensar en estudiar arqueología, ya es alguien que realmente le gusta, porque no es una profesión como ser médico, ser ingeniero, ser abogado, que tiene que ver mucho una presión social, un tema de familia, etcétera, etcétera. En cambio, la arqueología, yo creo que los estudiantes de arqueología van y dicen, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, porque esto me gusta. Mira, nunca un arqueólogo va a terminar rico. Ah, no sé, bueno, yo conozco a unos arqueólogos que Ya, tienen museos entonces- fuera de Perú que me gustaría estar en el lugar de ellos. Ningún arqueólogo va a terminar rico, a no ser dentro de la cuestión ética. Ahora, el asunto es, ser arqueólogo ya te hace diferente de la misma sociedad. Porque tú tienes una visión sincrónica y diacrónica de los hechos sociales. Desarrollas una capacidad de análisis increíble. Pero ¿cuál es la diferencia entre el arqueólogo y el historiador? Para que nos quede un poco claro, porque El historiador trabaja con documentos escritos. porque En cambio, el arqueólogo trabaja con cultura material. Pero también hay arqueología histórica, que a través de documentos históricos vas corroborando la evidencia material. claro, porque los pocos libros de arqueología, que no son los tuyos, que por cierto, Jorge tiene varios libros publicados,
Creo que son 8 o 10. Por ahí, ya perdí la Sí, cuenta. pues yo también no, estaba buscando, ¿no? Tengo algunos tuyos. Eh, el, la reflexión iba porque el, el tema de ser arqueólogo pasa por una gran curiosidad de lo que está pasando en una cultura tan rica como la nuestra, ¿no? Que es, llamamos Inca, pero hay un montón de otras culturas que han estado en este territorio. Y nosotros somos herederos de esa gran desarrollo cultural que hubo en estos Andes, que amamos mucho. Así que tú ibas diferenciando entre el historiador y el arqueólogo, ¿no? Eh, ¿Dónde se ha roto esa riqueza de que los arqueólogos no solo sean unos descriptores de hechos o de elementos, como tú llamas, de objetos, creo que es la palabra que usas, y se dedican a describir el objeto, pero no nos ubican en contexto, no nos dan lo que acabamos un poco de comentar, esos conceptos y esa ciencia que esas culturas los dominaban. Para mí, desde el punto de vista de ingeniero, superior a nuestra ingeniería. Y yo hasta ahora no veo una obra de ingeniería en Perú que supere un Machu Picchu, un Sacsayhuamán. Mira, voy a volver a lo que mi maestro hacía. ¿Ya? Cuando venían sus estudiantes y comenzaban a hablar de teorías, básicamente teorías de antropología, porque todavía no había las teorías arqueológicas mucho en ese tiempo, ¿qué sucede, no? Él agarraba y me decía, retírate. Y le decía, pero también quiero aprender sobre las teorías. Y me decía, eso son modas. Eso va a cambiar el próximo año. Tú dedícate a investigar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, la arqueología, como las ciencias sociales, están en una crisis teórica. O sea, están tomando ciertos modelos, que son las teorías, y ni siquiera son coherentes algunos. La teoría cognitiva. O sea, ¿cómo yo puedo saber qué está pensando una sociedad hace 3000 años y no sé qué está pensando el señor que me está entrevistando ahorita? O sea, es tonto, ¿no? ¿No es cierto? O arqueología del medio ambiente, o arqueología del paisaje. Pues varias veces un alumno me trae, ¿no? Me dice, arqueología, mi tesis es arqueología del paisaje en Chumbivilcas en el periodo Horizonte Medio, o sea, 700, 550 a 1200, digamos. Son los periodos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, en la historia, ¿no? Entonces yo le digo, oye, a ver, tus conclusiones, según tu conclusión en tu tesis es esto, ¿no? Le digo, según, ¿no? el análisis arqueológico, ¿no? Las sociedades de Chumbivilcas, en el periodo tal, han hecho esto, y han acordado, y han usado los elementos de la naturaleza de esta manera, Chico me dice, ¿ha leído usted mi tesis? No. Es a lo mismo que te va a llevar la teoría. Caemos en circularidad. Entonces, si no podemos enmarcar al ser humano actualmente en un modelo, en una teoría, ¿cómo vas a poder marcar sociedades que sí conoces? Pero, ¿dónde crees que podría...? Ahí es el problema. Ya, sí, yo sé que es un problema, pero tú has dicho que la arqueología hace para entender y conocer nuestro pasado y explicar un poco nuestro presente y luego proyectar nuestro futuro. ¿Cuánto realmente la arqueología ha contribuido a la sociedad cusqueña, peruana? Primero, de generar una gran identidad, ¿no? Segundo, hacer de que sea productiva ese conocimiento ancestral en el presente, y tercero, con ese orgullo, con ese amor propio que nos genera ser hijos de los incas, proyectar una sociedad mucho más de bienestar y de desarrollo. Mira, ahí estamos tocando ya un tema de política de Estado, ¿no? Las políticas de Estado. Se habla mucho de lo que son industrias culturales. Pero ¿cuánto crees que la cultura antigua, la arqueología, puede intervenir o puede ser útil
para una política de Estado que nos lleve Mira, a eso solamente que queremos todos. Mira, a ver, ¿qué cosa nos une como nación? El himno nacional, el escudo del Cusco, el escudo nacional, el himno nacional, ¿qué cosa más? La bandera La bandera, la chicha morada, el ceviche y los pateabolas. y el pollo. Y el pollo, la verdad. No, Pero al como último, identidad ancestral no tenemos nada. Imagina si haríamos una película de Pachacuti, donde mostramos a este hombre cómo expande el Tahuantinsuyo. Primero lo salva de los chancas. claro, Habla con su padre Huiracocha, lo unge con los poderes, le manda a los soldados de piedra, lucha, combate y luego expande todo, ¿no? O sea, que Carlomagno ni que Carlomagno. Lo expande, ¿no es cierto? Solo hacer una película de él y hacer que un niño de Miraflores, cuando salga de esa película, diga: yo soy. Un niño de Pampamarca, de Surimana, salga de la película y diga: yo soy Pachacuti. Ahí hemos logrado algo que se llama integración nacional. Eso, hay grupos de poder que no lo quieren hacer. O sea, nosotros tenemos cuestiones que nos van a unir mucho más que siempre cuestiones efímeras. pero esos grupos de poder, ¿quiénes son? Si ya Pero lo estás... la iglesia No, ya está pero a la izquierda. lo estás entendiendo por qué. De presidente hemos tenido al señor Castillo, al señor, al Cholo Sagrado, Pero Toledo, que lastimosamente ahora ya está en la cárcel. Es que hay una cosa, pues siempre hay grupos de poder. Por Sí, ejemplo, pero también hemos tenido algún Cholo Sagrado. Un ejemplo te voy a dar, mira. Hace poco ha habido un grupo de jóvenes que han querido festejar la Fundación Española del Cusco. Estoy de acuerdo que lo hagan. Es parte de nuestra historia. Pero dentro de ese discurso dicen que no ha habido un genocidio. Pero del otro lado ya también es genocidio y masacre total. Y perdemos la objetividad científica. Cuando la cosa no es ni uno ni el otro. Claro, la arqueología junto con la historia deberían dilucidar y aclarar y ubicar a todos los ciudadanos de Perú, a decir: miren, nosotros sí somos herederos de esta gran cultura, pero también en el camino ya tenemos este sincretismo, esta nueva cultura que ha llegado, que tiene lo de bueno y lo de malo. O sea, ya no es un tema de renegar contra uno y avasallar al otro. O sumirse totalmente a eso. Sumirse totalmente a eso, ¿no? Es un tema porque... O sea, en un análisis de sangre que hicieron a alguien que yo quiero mucho, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, de cuál es el contenido genético de su sangre, y ha salido pues que es 60% americano, entre ellos Perú, Bolivia, y lo demás ha sido del mundo. O sea, ha salido sangre que es pues, pero, un poco de Europa, un poco de... Nosotros tenemos en nuestro ADN un poco más, un poco menos, pero mira, de todas las sangres del ser humano. Mira, nosotros tenemos sangre andina, tenemos sangre ibérica, sangre árabe. Claro. ¿Ya? Asiática también. Asiática. O sea, es una mezcla. Lógico. Entonces, pero te vuelvo a decir, ¿no? Creo que la arqueología tiene que contribuir más, ¿no? Pero la manera de cómo tiene que contribuir es en reafirmar la identidad, en hacer que la gente se quiera más como pueblo. Claro. ¿Y cuál crees que es la identidad que tendríamos que defender, esa identidad contemporánea de ahora? Tú que eres arqueólogo, conoces de historia. Bueno, contigo he caminado ya a muchos lugares y hemos conversado bastante sobre muchos temas. A ver, ¿cuál crees? La pregunta yo te la devuelvo. Mira, hemos caminado con cuántas expediciones contigo. ¿Qué has sentido tú de entrar a los lugares que has entrado? ¿Cómo te has identificado? Y ya sabes de dónde vienes, sin necesidad de rechazar lo que somos ahora. Entonces, el pasado tiene que integrarse con el presente y poder proyectar en su futuro. Que es bueno, si me das la oportunidad, es que cuando hemos caminado contigo, no me has descrito la piedra, me has dado libertad para sentir
la energía, el conocimiento, ¿no? Entender esas observaciones astronómicas en que te acompañan, el juego de sombras y luces para medir tiempos, estaciones. Entonces, ya no estoy observando un objeto inerte bien tallado, estoy observando un objeto vivo Y funciona. y que probablemente funcione mejor que muchas otras cosas que más adelante, supongo que en tus próximos libros, tú lo publicarás. Pero, ¿cuántos tenemos la oportunidad de vivir Las experiencias esas. más que experiencia, ese conocimiento? Es que, ¿No? Y no podemos llevar tampoco a todos los cusqueños, a todos los peruanos, a que estén en ese lugar y tengan esas experiencias. Entonces, ¿cómo multiplicar esto a que un chico que esté en Piura, sin estar en una de las huacas por ahí de Sacsayhuamán o de Calca, o de Urco, etcétera, etcétera, tantos que hay, es que, lo puede entender y experimentar para tener esa identidad con esta cultura? Es que ahí es pues las industrias culturales, que en Perú es cero. Tenemos que trabajar con esos temas: cine, historietas, literatura, fomentar hasta dibujos animados de nuestra identidad. Yo te pregunto, a ver, y me duele lo que te voy a preguntar. Tenemos una película de los incas, de lo magnífico que era esa sociedad. No hay. Una serie no hay. O sea, necesitamos, es urgente. No. Habría que hablar con Netflix pues, para hacer una serie de vikingos. Ahí tenemos que trabajar el tema y que sea una cuestión documentada. ¿Y qué hace? Eso es una tarea del Estado. ¿Y qué exactamente se voy a preguntar? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura? Tenemos un montón de dinero que entra a Machu Picchu. Acabo de leer un artículo que dice que van a entrar 3 millones de turistas de acá a un par de años a Machu Picchu y multiplico 3 millones de extranjeros por lo que cobran. Pues es un súper dineral. Tranquilamente pueden financiar un montón de películas. Además, esas películas pueden ser altamente comerciales y podemos tener nuestros incas como estrellas de Hollywood. Claro, pero el tema es que no hay la decisión política. ¿Y por qué los políticos no valoran el tema cultural? Porque no lo conocen. Son ignorantes. ¿Y qué hacemos para que lleguen políticos más cultos, más sensibles? Creo que en primer lugar hay que trabajar pues con la población. O sea, la población tiene que ser un voto más consciente, ¿no? Y la población en general también practica el despacho, practica el 1 de agosto, ¿no? Que siembra con flores, practican las serpentinas, hacen sus quintos. Ahora yo veo que todos los alcaldes, incluso creo que se han excedido en el aeropuerto de Chinchero, que le han hecho un montón de pagos y creo que han pagado tanto que ya no quiere el aeropuerto la tierra. O sea, entonces, ¿dónde esta práctica que está, yo creo que de este lugar, muchos de los que nos escuchan, lo han hecho, lo hacen? ¿Dónde se pierde esa conciencia? Porque si lo practican, estará pues inconsciente, subconsciente, ¿no? Es que hay una cosa, ¿no? Hay veces el tema histórico es mal entendido. Por ejemplo, Alfonsina Barrio Nuevo llega y trabaja el tema del ukuku, diciendo que los pablitos son los ukukus, que son osos. Y hay un mito trabajado todavía que viene desde Alemania, ¿no? Que lo trabaja Osman Moroteves y demuestra que es pues un mito que viene del oso raptor. Y los ukukus no son, o sea, los que ahora llamamos ukukus no son exactamente osos, no son camélidos. Claro. Por su forma de... ¿no? Y aparte de eso son el nexo entre la deidad y el hombre. Los camélidos era parte de su cultura. Ellos te sirven la comida, pero si te comportas mal en el templo te dan tu azote. O sea son servicio y también son regla. Claro. ¿No? Entonces,
Entonces han manoseado ese tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, varias veces he escuchado grupos místicos, ¿no? Y yo digo, eso es pago a la tierra. No, 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 ofrenda. Estás ofendiendo a la tierra. Es pago porque, vuelvo a decir, o sea, tú me das y yo te doy. Claro, Eso es lo que sucede en el mundo andino. Entonces, hay muchas cosas que creemos que como vivimos ahora, vivían los antiguos. Eso se llama etnocentrismo, ¿no? Entonces, siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes. Había un grupo de bárbaros que había entrado, cosacos creo, habían entrado hacia la zona de... No, los kurdas habían entrado hacia la zona de Polonia. Y los polacos habían tenido pues unas vasijas grandes, lindas, ¿no? Labradas, ¿no? Y con plata. Y habían entrado estos bárbaros y habían agarrado unas ciudades polacas. Y dice pues que habían hecho de todo, ¿no? Masacre, todo, ¿no? Y los polacos estaban que se reían en algún rato, ¿no? Y había un viajero alemán y dijo, ¿y por qué te ríes, no? Es que estos están tomando vino en nuestros vasines. Ellos pensaron de que esas vasijas tan labradas eran copas ceremoniales, ¿no? Entonces, era un etnocentrismo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, por ejemplo, que los incas son fortachones, eran altos, o sea, hacemos una figura. Claro, un poco más nos ponemos gringos, ¿no? Ya, entonces, según el etnocentrismo, ¿no? Entonces, hay cosas que también tenemos que trabajar como sociedad, el valor mismo de nosotros, o sea, como cuestión étnica, ¿no? Como grupo, o como cuestión genética, si quieres decirlo, ¿no? Entonces, veo mucho eso, ¿no? Siempre hay una cuestión que si viene de fuera, es mejor, ¿no? Somos tan tontos que el valor de la quinoa es porque si comieron en Europa, ahora sí pues podemos comer nosotros, ¿no? Claro, La kiwicha es de cholos, pero ahora come la NASA, yo también como, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, ese amor propio. Ya, ese amor propio tenemos que hacerlo a través de las ciencias sociales. Ahora, hay una parte en la cual tú me ibas preguntando, me decías, ¿dónde se pierden? ¿Qué sucede en la arqueología? Un arqueólogo que no sabe etnografía no le va bien. Un arqueólogo que no sabe paleografía, leer documentos antiguos, no le va bien. Un arqueólogo que no maneja la cuestión, o sea, geográfica, ¿no? La geología, ¿no es cierto? No le va a ir bien. Entonces, antes los arqueólogos eran entrenados en 4 campos. Antropología física, ver los esqueletos, edad, ¿no? Humanos, ¿no? La lingüística, para ver lenguas. Luego estaba la etnografía y luego la arqueología. Entonces, en base a esos 4 campos, claro, es un tema integral, ¿no? Era mucho más completo. Eso llamábamos ciencias sociales. Claro. Y se dividían en historiadores, antropólogos y arqueólogos. En cambio, ahora cada grupo pues, quiere tener su poder, ¿no? Su departamento. Entonces, han sesgado, ¿no? Entonces, es curioso, se siente un arqueólogo con un antropólogo y ves, no se entiende, güey. Cuando estudian al hombre. Y un historiador más y están ahí. Es el hombre del pasado y el hombre del presente. ¿Entiendes? Entonces es complejo, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que repensarlo, ¿no? Claro, la excesiva especialización se tiene que repensar no solo en el tema de ciencias sociales, y creo que está claro, es mucho más importante en temas sociales, porque estamos hablando del ser humano y de la sociedad y la relación con su entorno en todas las épocas, y eso se va a reproducir. Pero, ¿no? Todo el tiempo. Incluso entre varias cosas que he ido pensando, me animé a decir que la agricultura viene a ser la máquina del tiempo, porque el maíz que ha comido Pachacútec lo sigo comiendo. Ahora tengo aviones, tengo naves que van fuera de la Tierra, pero ese maíz lo sigo comiendo. Ese kiwicha lo sigue comiendo. Mis astronautas, los astronautas que van, que siguen comiendo la kiwicha. Entonces, hay una
relación o un cordón umbilical entre los que han vivido y nosotros, que es la agricultura. El mismo espacio, ¿No? seguimos usando el mismo espacio. Y seguimos usando el mismo espacio, ¿no? Lamentablemente no con la devoción que lo han usado antes, ni con el respeto ni el conocimiento de los antiguos peruanos que han manejado mejor el espacio, con mucha más racionalidad y más planificado, y con mucho más respeto. Nosotros ahora somos muy destructores en nuestro afán de progresar, entre comillas. Y eso es lo que hemos hecho con el Valle Sagrado, hemos hecho con el río Guatanay, hemos hecho con el río... Estamos haciendo con el río Vilcanota, destruyendo. Es que hay una diferencia. Las sociedades andinas son colectivas, el ayllu. En cambio, las sociedades actuales son individualistas. Es primero la persona. Y no le importa si la persona afecta al grupo, con tal que tenga. Pero eso es un malentendimiento, ¿no? Claro. Es una mala formación desde origen, cuando el individualismo está por encima de lo colectivo. Porque nosotros, pero para otras cosas somos colectivos. Para hacer una marcha de protesta somos colectivos. Para tomar una carretera somos colectivos. Entonces, ahí va otro tema social que creo que va a ser materia de seguir conversando. Como ves, se nos fue ido la hora, ¿no es cierto? Y podemos concluir que la tarea de las ciencias sociales es mejorar la autoestima y devolver al ciudadano de individualista a la comunidad, para que sea más comunitario, menos individualista. Yo creo que es la tarea que tenemos que hacer. Las ciencias sociales lo que tiene que hacer es hacerte encontrar contigo mismo. Primero. O sea, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Producto de qué eres? ¿No es cierto? Claro. O sea, eso es primero. Eso es valioso. Lógico. ¿No? Y vuelvo al inicio de la entrevista, ¿no? Mi compañero Quispe, mi compañero Atayupanqui, Quisiyupanqui, me decían cholo, indio a mí, ¿no? Y ahora me junto con ellos, ¿no? Y digo, oye, ¿te acuerdas? Sí, pues, Jorge. Y mira, yo soy descendiente inca. Tengo mi documento dado por el rey Carlos V. Me están dando mis tierras. A mi familia le he dado tierras acá. Me está reconociendo mi escudo. Ah, es un marqués, más bien. O sea, entonces, o sea, tú tienes que entender que no solo eran incas, sino también tenemos el proceso de la época de la independencia. O sea, primero la colonia, o como quieran llamarlo, o el virreinato. Tenemos luego la independencia, la república, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Nosotros somos, pues, desde 10.000 años que han llegado a lo más antiguo que se sabe hasta ahora, pues se sospecha que hay más antiguos, todos tenemos una historia de nuestro territorio. Muy pocos pueblos tienen eso. Claro, o sea, muy pocos pueblos. Muy pocos pueblos. En América somos... competimos con los aztecas mayas entonces, de Centroamérica, ¿no? Ahí está la discusión. Y nos andamos peleando y el maíz es mío, ¿no? El cacao es mío. La palta. Es como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero que otros pueblos se peleen por lo mismo, no lo van a hacer, porque no lo tienen. Claro. Entonces, ese es nuestro valor. Y lo más importante es de que ahora vivimos en ese territorio. Y yo siempre cierro los ojos y digo, ¿cómo es posible que antes hemos sido una potencia, hemos controlado tantas cuestiones económicas, productivas, ¿no es cierto? Y no somos nada. ¿Qué pasó? Y sobre todo, hemos resuelto el problema del hambre y ahora tenemos 50% de niños desnutridos, casi 40 y pico de chicos con anemia, en un lugar donde, no sé si en la época de los incas, tú conoces más, había desnutrición. Tú que has excavado y has tenido tantas experiencias. Mira, la gente no se moría de hambre, porque siempre había un sistema de reparto de tierras que garantizaba la alimentación para la población. Y ese sistema de tierras, luego la colonia lo van a copiar. ¿Cuál crees, para terminar, Jorge, muchas gracias, contigo vamos a seguir conversando muchas veces, cuál crees que sería un mensaje desde tu posición de arqueólogo a nuestros televidentes o a las personas que nos escuchan y nos ven? ¿Cuál crees que sería un mensaje? No se ama
lo que no se conoce. No se defiende lo que no se conoce. Nosotros, tarea de cusqueños, tarea de peruanos, es saber nuestro pasado. Porque ahí está la respuesta de muchas cosas que no estamos entendiendo ahora. Y eso nos va a fortalecer para llevar a un futuro mejor. Un solo concepto, para terminar, es el concepto de la perfección. Tú miras un muro inca, es perfecto. Está realmente bien ahí. Eso nos falta. Y esa es una de las cosas que, digamos, a mis estudiantes, yo siempre decía, nosotros venimos de, aquí hay sangre andina, el concepto de perfecto. En esta clase, todos 20 o 0. Acá no hay 14, no hay 15, 0 a 20. Y tú no sabes cómo los chicos se esfuerzan porque saben que van a tener un 20. Y ese 20 les va a servir luego para becas, para cuestiones. Entonces, es también nosotros tomar el pasado. Cómo se construye Sacsayhuamán, cómo se ha construido todos esos grandes lugares líticos, con fiesta, animando a la gente. Ahí no ha habido látigo. A diferencia de otros lugares del mundo, ahí ha habido fiesta, porque estaban construyendo para su Dios. Estaba el amor. Claro, había un poquito de amor, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero alguna vez un profesor en la Universidad de Buenos Aires nos pone un libro y el título era el libro del profesor. Dice, El arte del diseño de carreteras. Y entender... Como arte, un diseño matemático es complejo. Entender como arte un diseño matemático ha sido complejo, pero en verdad tiene que ver, me has hecho recordar esa experiencia con este profesor, lo que tú acabas de decir. O sea, hay que ponerle la búsqueda de lo perfecto en todo lo que tengamos que hacer. Y es lo que ellos nos han dejado como un legado, lo que han buscado, esa perfección. Se han puesto arte, que es pues poner todo de mí en la ejecución de algo. Oye, Jorge, muchas gracias por esta tarde y buenas tardes y buenas noches buenos días a nuestros seguidores, y estaremos nuevamente con Jorge y con otros invitados en otros episodios de Muju. Muchas gracias.